Hola, hola chicos, chicas, bienvenidas de nuevo a un video más. De nuevo les estoy haciendo unos aretes utilizando piezas que ya hemos hecho anteriormente, aunque en esta ocasión les estoy haciendo el corazoncito que les debía del video anterior. No estuve subiendo video la semana pasada ya que, como podrán escuchar mi voz, estuve un poquito enferma y no pude hacer ese video, así que en esta ocasión les estoy haciendo de nuevo la siguiente pieza para los aretes que les hice en el video anterior, que son estos. En ese video les quedé a deber este corazoncito. Se los iba a hacer la semana pasada, pero me enfermé y ya no pude hacerles ese video, pero ahora, a pesar de estar un poquito ronca aún, decidí hacérselos. Así que en este video estamos haciendo esta pieza. El video de esta pieza ya se los hice anteriormente y esta también ya la tienen en el canal. Y en esta ocasión estoy combinando esas mismas piezas para hacer estos otros aretitos. Estuve colocando estos corazoncitos, estos triángulos que son iguales que los que tiene aquí en el botón. Simplemente aquí estoy utilizando dos colores y es un triángulo así simple, no como acá arriba que es doble en 3D. Así que espero que les guste este video. Y las delicas que estuve utilizando para hacer estos corazoncitos son de la tienda BB Craft. Les voy a dejar el link en la descripción para que vayan a comprarlas en caso de que les interese. Y bueno, sin más, vamos a comenzar con este video. Voy a utilizar estos dos colores de delicas Omiyuki en el número 110. Estos son de la tienda BB Craft. Les voy a dejar el link en la descripción. Estoy utilizando este tono oro y este amarillo. También voy a estar utilizando este hilo de nylon en este tono bronce. Este es en la talla D y lo compré en Amazon. También voy a estar utilizando una aguja del número 12. Coloqué en mi aguja 30 centímetros de hilo. No necesitamos mucho hilo para estas piezas. Voy a comenzar por la parte central de nuestro corazón. Así que voy a pasar dos delicas en este tono oro, dos amarillas y una oro. Las llevo por el hilo hasta casi el final. Aquí voy a dejar un poquito de hilo. Este hilo tiene que ser suficiente para rematar. Y ahora voy a regresar mi aguja. Voy a pasarla aquí en esta segunda delica, pasando la aguja de atrás hacia adelante. Voy a ir haciendo lo mismo con todas las delicas. Paso la aguja de atrás hacia adelante. Así ya tengo todas las delicas unidas. Ahora, antes de continuar, lo que voy a hacer es tomar la punta del hilo que dejé aquí al comienzo y la voy a pasar aquí en la segunda delica. Aquí yo tomé otra aguja y ensarté la punta del hilo que dejé al comienzo y ahora la paso en esta delica. Hacer esto es opcional, pero les va a facilitar mucho la siguiente vuelta, ya que si no lo hacen se van a abrir sus delicas. Por eso se los recomiendo que lo hagan así. Ahora esto lo voy a dejar así. Voy a quitar esta aguja y ahora voy a tomar el hilo que tengo hacia acá y voy a pasarlo en esta misma delica hacia el otro lado. Y ahora la volteo hacia arriba. Y así ahora aquí tenemos la punta del hilo y este es el hilo con el que vamos a continuar. Así las delicas no se van a abrir, va a quedar firme y no van a tener problemas al hacer esta siguiente vuelta. Ahora voy a continuar tomando una delica oro y una amarilla. Y de aquí en adelante estaremos usando la puntada ladrillo o brick stitch.
Así que vamos a pasar nuestra aguja en los hilos que quedan aquí arriba de las delicas. Aquí voy a pasar mi aguja en este hilo. Tomo otra amarilla, la paso en el siguiente hilo. Ahora tomo una oro. Para hacer la siguiente vuelta voy a hacer una disminución con el hilo. Voy a pasar mi aguja hacia acá por estas dos delicas. Me regreso hacia arriba por estas dos. Y así ya tengo la disminución con el hilo. Vuelvo a tomar una delica oro y una amarilla. Y voy a tomar este hilo, el que me queda hacia enfrente. Tomo de nuevo una delica amarilla. Una oro, la paso en el mismo hilo donde pasé la amarilla anterior. Ahora aquí de nuevo hago una disminución con el hilo, paso la aguja hacia abajo, tomo dos delicas. Me regreso hacia arriba y tomo estas dos delicas. Y aquí de nuevo tomo una oro y una amarilla y paso mi aguja aquí. De nuevo tomo una oro. De nuevo voy a hacer disminución, pasando hacia abajo, tomo dos delicas. Me regreso hacia arriba por dos. Ahora aquí voy a tomar dos delicas del tono oro y voy a pasar la aguja aquí. Así ya tengo terminada la mitad de este corazoncito. Ahora voy a llevar mi aguja hacia atrás, hacia acá, a esta delica amarilla. Aquí es donde necesitamos nuestra aguja. Aquí de nuevo voy a tomar una oro y una amarilla y paso la aguja aquí.
Tomo otra amarilla. Una oro. De nuevo tomo una oro y una amarilla y paso del primer hilo. Una amarilla. Una oro. Hago una disminución con el hilo. Y de nuevo tomo una oro y una amarilla. Una oro. Vuelvo a hacer disminución con el hilo. Y aquí tomo dos del tono oro. Y así terminamos el corazoncito. Esta delica que queda aquí le quita un poquito de forma al corazón, pero la necesitamos para colocar la argollita. Pueden colocarla en otro color si es que prefieren. Esto le daría una mayor forma al corazoncito. Ahora, por último, lo que voy a hacer es esconder los hilos. Voy a ir pasando mi aguja hacia atrás, alejándome de aquí del final. Y también voy a esconder este otro hilo que tengo aquí. Ahora que ya está terminado, lo voy a enganchar a los aretes que estoy haciendo, y para eso voy a estar utilizando unas argollitas de estas. Estas son de 4 milímetros y las compré en Hobby Lobby, y yo estuve haciendo estas piezas para hacer otros aretitos diferentes. Y aquí voy a colocar este último corazoncito que acabo de hacer. Voy a tomar la argollita con la pinza y voy a pasarlo en esta delica. Tomo las dos pinzas y cierro. Y bueno, chicas, así es como quedan terminados estos aretitos utilizando este corazoncito. Recuerden que los videos de cómo hacer cada pieza ya están en el canal. Ya les hice este video de cómo hacer este botoncito en 3D.
Aquí simplemente combiné los colores con los que estuve colocando aquí, y estos triangulitos que estuve haciendo con el tono rosa y el dorado son iguales que la parte de aquí del botón, simplemente que es sencillo, no es doble como el del botón. Así que es lo mismo. Así que espero que les haya gustado el video. No olviden por favor suscribirse y seguirme en mis redes sociales. Y bueno, eso es todo por el video del día de hoy. Nos vemos muy pronto en otro video. Bye.